Bien, ahora que ya explicamos lo que pasa con un fluido en reposo, en situación estática, podemos considerar el movimiento de ese fluido. Bueno, como ese movimiento puede ser muy complejo, nos conviene tomar un modelo de fluido ideal, el cual va a tener las siguientes características. Va a ser incomprensible, es decir, que su densidad no va a cambiar, no es viscoso, no hay fuerzas de fricción internas, su movimiento es constante, la velocidad, la densidad y la presión no cambian con el tiempo y se mueve sin turbulencia. Miremos la figura. Acá se representa una cañería por la que circula un fluido. Vamos a decir que el flujo es una línea de corriente, ¿sí? O laminar, porque cada partícula que pasa por un punto particular se mueve exactamente a lo largo de la misma trayectoria. Y a esta trayectoria se le suele llamar línea de corriente. Entonces, considerando un pequeño intervalo de tiempo, delta t, el fluido que entra en el extremo inferior del tubo y se mueve una distancia delta x1 que va a ser igual a, bueno, la magnitud de v1 por delta t, donde v1 es la velocidad del fluido en el punto 1 y pasa por una sección de área a1. Bueno, me quedó como que el área fuera un vector, no. El fluido entra por acá. Y esta sección, ¿sí?, tiene un área a1. Entonces la masa contenida en este punto va a ser en 1, la masa contenida en 1 será delta M1 igual a ρ, ¿sí?, la densidad en 1 por el área en 1 por la variación de la posición en 1, ¿sí?, la distancia que se movió. Si ponemos delta x1 en función de la velocidad, bueno, la masa en 1 será la densidad en 1 por el área, la sección, ¿sí?, en 1 por la velocidad 1 por el delta t. De manera similar analizamos acá en el punto 2. Pero como la masa se conserva, el flujo va a ser constante. En principio en 2. Del mismo modo será la densidad en 2 por el área en 2 por el módulo de la velocidad en 2 por delta t. Al conservarse la masa, delta m1 tiene que ser igual a delta m2. O sea, la masa que pasa por 1 tiene que ser igual a la masa que sale por 2. Por lo tanto, me voy a llevar todo uniendo cosas, digamos, esto tiene que ser igual a esto. Bueno, vamos a escribirlo. Entonces, ρ1 por el área 1 por la velocidad en 1 por delta t tiene que ser igual a la densidad en 2 por el área 2 por la velocidad 2 por el delta t. Dividimos delta t en ambos miembros y se van. Y ya dijimos que en nuestro modelo la densidad no cambia. Por tanto, la densidad en 1 tiene que ser igual a la densidad en 2. O sea, igual a la densidad en general. Entonces esto será A1 por B1, la densidad, el área 1 por la velocidad en el punto 1, la densidad en el área 2 y la velocidad en 2. De nuevo, podemos mandar a volar las densidades y el área 1 por la velocidad en 1 será igual al área 2 por la velocidad en 2. Y esta es la expresión que se llama ecuación de continuidad. Y nos dice que el producto del área transversal del tubo por la rapidez del fluido en esa sección transversal es una constante. Por su parte, el producto del área por la rapidez recibe el nombre de caudal. Tiene unidades de volumen por tiempo. Simbolicemos el caudal con la letra Q mayúscula. La área por rapidez. Fíjate que el área está en metros cuadrados, la velocidad en metros por segundo, o sea que el caudal tiene unidades de metros cúbicos sobre segundos.
La condición de que el producto de A por B es una constante es equivalente al hecho de que el volumen de fluido que entra en un extremo del tubo en un intervalo de tiempo dado es igual al volumen de fluido que sale del tubo en el mismo intervalo. Si el fluido es ideal y no hay fisuras. Esa es la condición obligatoria y necesaria para que esto se cumpla. La ecuación de Bernoulli, ¿sí?, establece que la suma de la presión, la energía cinética por volumen unitario y la energía potencial por volumen unitario tiene el mismo valor en todos los puntos a lo largo de una línea de corriente. De nuevo, tomando el punto 1 y el punto 2 acá, lo que te estoy diciendo es que la presión en 1 más la energía cinética por volumen unitario en 1, que la energía cinética se escribe como un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, es energía cinética por unidad de volumen, por eso solamente pongo la densidad y no el volumen. Y la energía potencial, bueno, más la energía potencial por volumen unitario en 1 es ρ por G por I1. Una suma larga. Bueno, esto es en 1, ¿sí? Esta suma tiene que ser igual a la suma del punto 2. Y la presión en el punto 2 más la energía cinética por unidad de volumen en el punto 2 más la energía potencial por unidad de volumen en el punto 2. Es decir, estas cosas tienen que ser iguales. Estas sumatorias tienen que ser iguales. Y en general se dice que esto, la suma de la presión, bueno, más la energía cinética por unidad de volumen, más la energía potencial por unidad de volumen, tiene que ser igual a constante. Esta es la expresión que dedujo el científico suizo Daniel Bernoulli en el 1738, también siglo XVIII. Y como se puede ver, es una consecuencia de la conservación de la energía aplicada a un fluido ideal. Vieron que aparecieron los términos de energía cinética y de energía potencial, ¿sí? Solo que ahora es por unidad de volumen. Bueno, hasta acá esta parte.